Hola Grupo 105, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estoy con mis invitadas que son Alex García, Valeria León y Valeria López. Vamos a hablar sobre el tema que es leer para realizar un escrito propio. ¿Y qué opinan ustedes de eso? Ok, lo que me tocó es que básicamente se trata de aprender a escribir, o aprender a identificar diferentes tipos de textos, por ejemplo los cuentos, que la mayoría de cuentos infantiles siempre son como con dibujos y así para que los niños se los visualicen. Entonces, se podría decir que sí es como un tipo cuento. Al igual que los resúmenes, ¿no? Que se basan en una lectura y ya luego en tu resumen explicas lo que tú entendiste de eso. Pues sí, siento que es como algo que se realiza como un proceso de análisis sobre algún texto o una síntesis que a lo mejor a la primera vez que lo leas no lo vas a comprender del todo, pero te puedes dar una idea, y ya a lo mejor a la segunda vez que lo leas ya será un tema que lo comprendas más que nada bien, ¿no? A lo que yo me doy una idea al título. y su función es corregir y editar un texto como por el propio autor, y para ello el estudiante o el alumno requiere revisar la adecuación del texto o del objetivo propuesto, revisar la ortografía y la redacción, recordar los propósitos de aquel escrito y contrastar esos propósitos en el producto final. Bueno, a lo que yo más o menos entendí de lo que dijeron mis compañeras es que, como en breve resumen, la mayoría de que son como para cuentos infantiles y así, siempre vienen como con imágenes y así, para dar a relatar como que los niños se vayan visualizando esas imágenes, como lo dijo mi compañera. Como una imagen mientras tú lees algo, como en tu cerebro, ir imaginando algo, ¿no? Como cuando te dicen de que te voy a leer un texto y cierra los ojos y imagínatelo. Como Sí, para ir más que conjugando nada. las palabras. Ajá, siento que sí. Ok, pues, no sé, ¿qué más? Ok, y hablando de los cuentos, ¿por qué opinan que si la persona ya, hizo su historia, ¿por qué aparte la escribe? ¿Por qué no se la queda a él? Porque quiere que las otras personas sepan de él y sepan de su historia que pasó él, y quieren, tal vez otra persona se sienta identificada con su historia. Pues sí, porque es como dar a entender algo que a ti te sucedió. Bueno, en libros o algo así, yéndonos también como por ese lado. Es como te das a dar tu misma historia, como dijo Valeria. A lo mejor hay más gente que se siente identificada contigo mismo, ¿sabes? Y puede ser de alguna ayuda. Y te ayuda para conocer a esa persona. O tal vez no siempre, sí es la mayoría de veces como para ver si alguien se siente identificado, sino también como para tener diferentes tipos de opiniones, porque él puede tener una opinión negativa y yo puedo tener una opinión positiva y leímos el mismo texto. Entonces siento que eso también puede ser una diferencia. Ok, ¿y creen que el mayor, ejemplo pueda ser el cuento o más el resumen? Ya que el resumen estás leyendo y a lo que entiendes lo estás redactando, así es. Sí, yo pienso que el resumen, para mí, en lo personal, se me hace más fácil un resumen. Porque es básicamente lo que te dan a entender en una plática. No tiene que ser sobre un libro o sobre algo, puede ser hasta de una película. Tú vas haciendo un resumen de conforme esa película, como cuando te dicen de que, ¿de qué se trató X cosa? Y tú vas a decir, empiezas a dar una explicación. Más sin embargo, no es como que estás leyendo algo y se lo estás explicando. O sea, tus propias palabras las estás dando a entender, ¿no? Siento que es como es muy diferente como para el que lo vas a ocupar, porque por ejemplo el resumen puede ser algo de que quieres algo muy práctico y saber de ese tema como que las fuentes principales, y el cuento es como para que tú te idealices, como que veas las imágenes y todo y tú te idealices otra historia. Entonces depende para qué lo ocupas. Como depende en qué contexto, ¿no? Sí. Te lo pidan o tú lo hagas, más que nada. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Para ti qué es? Para mí, Sí. ¿hablando del resumen o del Sí, cuento? hablando del resumen. ¿O qué es lo que se te facilita más, un resumen o un cuento? ¿Qué tú usarías? Yo usaría más, hablando en personas, un resumen, ya grandes. En niños, cuentos. Porque sería más fácil para ellos entenderlo, porque tiene imágenes, sonidos, luces. Sería más como comprensión para ellos. Así es. Por ejemplo, hay libros y a base de los libros sacan películas, como Harry Potter.
Exacto. O viceversa, ¿no? O sea, Sí. base de películas sacan libros. Depende del contexto y depende cómo quieren que opinen sobre Pero el resumen para mí es más práctico ya que es menos. Bueno, depende de cada quien, ¿no? Cómo lo quiera hacer, cuántas cuartillas y lo que sea. Pero siento que para mí es más fácil el resumen, Yo opino lo mismo. ya que en el cuento es más seguir. Visual también, ¿no? O sea, en algunas ocasiones, no en todas, pero puede ser. Depende de lo que te pidan, depende de lo que tú vas a hacer para que se te facilite más. Ujú. Y depende de qué tipo de personas hablemos. Pues sí, ¿a qué tipo de personas te vas a dirigir más que nada? Ok, pues... ¿Alguna otra pregunta? Yo no tengo ninguna. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Yo tampoco. Y yo. Ok, pues... Entonces, gracias por ver el podcast. Esperemos que les haya gustado y nos vemos al siguiente podcast. Gracias. Bye.